Tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias conmigo. Continuaremos en nuestra carta a los Filipenses. Estaremos en los versículos del 9 al 11, más específicamente la segunda parte del versículo 9 y hasta el versículo 11 en este mensaje titulado Creciendo en amor sabiamente. Dice así la palabra de Dios. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos, hermanos. Te damos las gracias una vez más, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el amor que tú demostraste al salvarnos. Gracias, Señor, por derramar ese amor en medio de tu iglesia. Señor, te pedimos en esta mañana que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, seamos conformados cada día vez más, Señor mío, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor Padre, que tu Santo Espíritu produzca esos frutos, Señor. Padre, te necesitamos, ayúdanos, Señor, a ser fructíferos en amor, fructíferos, Señor, creciendo cada vez más en todo conocimiento y discernimiento, Padre Santo, para honrar tu nombre, para tu gloria, Señor, para que conozcan que, Señor, tú eres el Dios del universo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El domingo pasado tuvimos la visita de nuestro amado hermano, el pastor Roberto Prado, quien nos hablaba en la primera parte del versículo 9, esa marca distintiva del creyente genuino, el amor. El amor es la esencia misma en el corazón del creyente. Amor por Dios y amor por la iglesia, amor por los demás hermanos. Continuaremos esta mañana aprendiendo más acerca del amor y más específicamente aprenderemos, hermanos, cuáles son aquellos requisitos o el requisito para crecer y abundar más en amor. Veremos el propósito por el cual debemos crecer más en amor y veremos el resultado de estar creciendo en ese amor. Debemos recordar que esta sección de la carta es la oración de Pablo. Ese versículo 9 empieza diciendo, y esto pido en oración. Pablo está orando por los hermanos en Filipos. Pablo está en su primer encarcelamiento en Roma y desde ahí escribe 4 cartas. Desde la prisión, él escribe 4 diferentes cartas. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y pudiéramos, hermanos, tomar como un buen modelo de nuestras propias oraciones la oración o las oraciones que Pablo hace por las iglesias en cada una de esas cartas. Comentaba muchas veces el hermano Prado que hay cristianos que no saben cómo orar o por qué orar. Vemos los modelos de esa oración, hermanos míos, en donde Pablo, estando encarcelado, oraba por los hermanos de la iglesia. Y no solo pudiéramos tener un buen modelo de oración, sino que, hermanos, las oraciones de Pablo son una ventana que nos permite ver qué hay en su corazón, qué hay verdaderamente en el corazón de Pablo. Efesios 1, Efesios 3, Filipenses 1, Colosenses 1, ahí están esas oraciones. Se dice que el verdadero carácter de un cristiano se conoce por el contenido de sus oraciones. Creo que podíamos tomar esta frase, hermanos, y analizarnos a nosotros mismos, primeramente, cómo está nuestra vida de oración. Y segundo, no se trata simplemente de orar mucho, se trata de examinar cuál es el contenido de esas oraciones, de qué están empapadas las oraciones que llevamos delante de Dios constantemente. Y es que cuando pensamos en Pablo el apóstol, el gran apóstol Pablo,
A menudo nos puede llamar la atención su gran intelecto. Y con razón, Pablo era un hombre muy bien preparado, muy bien estudiado, y Dios le dio ese don, ese talento para tener una mente privilegiada. Pablo fue un teólogo sin comparación. Pablo fue el maestro por excelencia de la sana doctrina. Fue el autor de 13 cartas excepcionales en la Biblia. Fue un gigante en la fe, defensor y proclamador del Evangelio en todo el mundo conocido en su época. Y sin embargo, en sus oraciones, hermanos míos, encontramos que el motor que movía a Pablo en todo esto es su amor por Dios y por los hermanos. Eso es lo que hacía la diferencia en Pablo. No simplemente que era un hombre que tenía un conocimiento excepcional de Dios, sino que ese conocimiento excepcional de Dios se traducía en más amor por Cristo y más amor por la iglesia del Señor. Un mayor y más profundo conocimiento de Dios siempre produce un mayor y más profundo amor por Dios y por su pueblo. Es mentira que digamos que conocemos a Dios, pero que no estamos creciendo en un mayor y más profundo amor por Él y por su pueblo. Vayamos, hermanos míos, esta mañana al texto, pidiendo al Señor, pidiendo que por su Santo Espíritu, Él produzca en nosotros ese amor. Que produzca y haga crecer en nuestro interior ese amor por Él primeramente y de manera paralela también ese amor por los hermanos. Vamos a ver el primer punto en esta mañana, el requisito, en la segunda parte del versículo 9. Si bien, como hemos dicho ya, se nos predicó el domingo pasado acerca del amor como una marca distintiva del creyente, veamos por extensión qué cosa se requiere para crecer en ese amor. Si el amor, déjeme corregir eso, ya que el amor es la marca distintiva de un creyente, ¿cómo ese creyente debe crecer en amor? Este es el requisito para crecer en amor, hermanos míos. Dice el versículo 9, lo voy a leer completo, me centro en la segunda parte del mismo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, dice Pablo, en ciencia y en todo conocimiento. Esta palabra, esto que dice aquí, en ciencia, es una sola palabra en el original. Es la palabra epignosis. Asimismo, esa palabra en griego es una palabra compuesta, lo que quiere decir un conocimiento verdadero. Un conocimiento verdadero, una comprensión aguda. Esto quiere decir que hay una conciencia completa, una inteligencia especialmente penetrante. Esto es extenso conocimiento. Es un conocer de manera real. Es decir, saber poner en práctica lo que se conoce. Eso es lo que la Biblia llama aquí ciencia. Debemos crecer en ciencia, debemos crecer en un conocimiento que no simplemente sea información, sino que produzca algo, que lo podamos llevar a la práctica. ¿En referencia a qué dice Pablo esto? En referencia, por supuesto, al amor. Lo dice en referencia al amor. No es que nuestro amor por el Señor y por la iglesia nos haga más inteligentes, sino que seamos más sabios en cómo amamos. Este es el punto que está haciendo Pablo aquí. Debemos crecer en amor, sí, pero no simplemente como un acto de pasión, un acto de emoción y que cada que vengo a la iglesia me emociona aún más. Hay un lugar para las emociones. Hay un lugar para ser informado por la palabra de Dios en cómo me siento acerca del Señor y de la iglesia, pero también hay una obra concreta que lleva a la práctica lo que produce esa emoción. Y Pablo nos está diciendo, ahí es donde deben crecer. Tienen que ser sabios en cómo amar. Tienen que ser extremadamente inteligentes y conocedores, expertos en cómo amarse los unos a los otros. Saber demostrar amor, atención en medio de necesidades reales en la vida cotidiana los unos para con los otros. Esto va más allá de simplemente ver el síntoma de una enfermedad. Esto va más allá que simplemente ver la necesidad de un hermano
y superficialmente tratar de resarcirla. Es entender lo que hay detrás de esa necesidad, buscando el origen del problema, yendo a la palabra de Dios, orando para saber cómo ayudar al cuerpo de Cristo, cómo ayudar a otros hermanos. Esto, hermanos míos, es diagnosticar el origen de todo problema en la iglesia. Esto es darle atención por medio de la palabra. Esto es el conocimiento en el que Pablo desea que nosotros crezcamos. Esto es lo que el Señor nos dice a través de Pablo. ¿Cuál es el verdadero problema en medio de tu iglesia local? ¿Cuál es la verdadera necesidad? Muchas veces, hermanos míos, pensamos que la necesidad simplemente puede ser quizá algo económico, quizá algún problema o situación que nos causa desaliento, pero la realidad es que hay un problema mucho más profundo. Ese es el síntoma. Eso que estamos viendo es simplemente el resultado de algo que es mucho más profundo. Y por lo general, eso es siempre la falta de conocimiento de Dios y de la voluntad de Dios. El Señor nos pide a través de Pablo que seamos conocedores de la verdad, para nosotros poder aplicarla en cada circunstancia y situación. A menudo, hermanos míos, estas necesidades que vemos enfrentar a muchos de nuestros hermanos son simplemente algo que hace falta corregir por la palabra de Dios. El creyente genuino va desarrollando y creciendo en este conocimiento verdadero. El creyente que es un verdadero creyente no simplemente se siente bien con tratar de ayudar a resolver un problema, sino que trae estas cosas a la vida espiritual para tratar de resolver una necesidad espiritual que está de fondo. Esta ciencia, hermanos, este verdadero conocimiento en todo el Nuevo Testamento siempre se usa conectado de manera directa o indirecta al profundo conocimiento en una relación con Dios. Nos compartía nuestro hermano cuando abrió el servicio. El salmista dice: te amo, Señor. Imposible decir eso, dijo él, si uno no le conoce. Y Pablo nos alienta a que en la medida en que vamos conociendo a Dios y le vamos amando, aprendamos también a cómo nosotros debemos amar a los demás. Amamos con y en sabiduría, en toda ciencia. Amamos de manera que agrada a Dios. No es un amor meramente humano. No es un amor bajo los estándares del mundo. No es el amor que la gente ahí afuera entiende como amor, sino es un amor que Dios manda. Es un amor en donde el estándar es Él. Es un amor producido por Él. Es un amor llevado a cabo por Él, siempre en conexión con nuestro Señor Jesucristo. No se puede abundar más y más en amor desconectados del conocimiento verdadero de Dios. Ese es el problema, hermanos míos, cuando una mujer, por ejemplo, quizás soltera, está buscando un hombre que dice: es que quiero que me ame. ¡Error! Lo primero que debes buscar, mujer soltera, hermana soltera, en un hombre, es que ame a Dios con todas sus fuerzas. Porque si no ama al Señor con todas sus fuerzas, no te puede amar a ti. No sabe cómo hacerlo. Está imposibilitado de amar a quien sea. No se ama ni a sí mismo. Es solo el amor de Dios el que produce un verdadero amor para, primeramente, con Dios y en segunda instancia, los demás creyentes. No puedes tú ser el número uno o la número uno en el amor de alguien, porque eso es falible, porque eso va a fracasar. Tiene que estar fundamentado y sustentado en un profundo amor, primeramente por Dios. Primeramente por Dios. En la medida en que crecemos, en que crece tu amor por Dios, crecerá también tu capacidad para amar a otros. Como dije, no hay en el hombre la capacidad de amar verdaderamente a otros, porque ni siquiera se ama a sí mismo. Es aborrecedor de Dios y aborrece el haber sido hecho a la imagen de Dios. Quiere destruir la imagen que Dios ha puesto en él. No esperemos que de ahí nazca un verdadero amor, porque no lo habrá. Hay un pasaje, hermanos míos, paralelos en Colosenses que quisiera relacionar con esto, hablando de este conocimiento, de esta ciencia. Está en Colosenses capítulo 1, en los versículos 9 y 10.
Y dice, por lo cual, dice Pablo, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. De nuevo, aquí Pablo está orando. No solo él, sino su equipo completo de trabajo se encarga y se dedica, entre una de las principales funciones del ministerio, a orar por los hermanos. Dice, no cesamos, no paramos, constantemente estamos orando por vosotros y pidiendo que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Hermanos míos, el conocimiento de Dios no puede estar separado del conocimiento de la voluntad de Dios. Tenemos que cuidarnos, hermanos míos, en cómo hablamos y debemos saber que si estamos diciendo lo que decimos tiene un significado profundo a nivel espiritual. Cuando alguien dice, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, lo que estás diciendo, traducción, es yo no conozco a Dios. Yo no le conozco. Porque aquel que conoce a Dios no es ajeno a la voluntad de Dios, conoce la voluntad de Dios. Y entiendo, hermanos míos, desconocemos la voluntad de Dios no revelada, esa voluntad que Él tiene en su mente y que no nos ha dicho. No se preocupe por esa voluntad no revelada, preocúpese por la voluntad revelada de Dios que nos ha dado en la Escritura. Está en la Escritura y debemos ir a ella porque para eso es que el Señor la da. Y dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Ahí está la palabra andar, quiere decir un modo de vida, cómo nos conducimos por la vida. Y dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para crecer en amor por otros es necesario crecer en amor por Dios, y esto solo ocurre cuando crecemos en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos míos, hacemos actos, llevamos a cabo obras movidas quizá por un deseo, quizá de hacer el bien a otros, quizá un deseo de mostrar amor a otros, pero debemos cuidarnos de que aquello que hacemos no sea de hecho algo contra la palabra y simplemente disfrazarlo de que deseamos hacer algo por los demás. Voy a poner un ejemplo. Una madre tiene un hijo y ese hijo es adicto a los videojuegos. La madre, el día de su cumpleaños, en un acto de amor, decide regalarle el último PlayStation. Pero qué cosa más errada. No estás amando a tu hijo. Le estás haciendo un daño. Y aunque en tu corazón dices, pero bueno, es que a él le encanta tanto eso, que quiero mostrarle mi amor regalándole esto. No es sabio. Eso no es tener conocimiento de la voluntad de Dios. Estás perjudicando a tu hijo. Cuando vas a la palabra de Dios y miras que la voluntad del Señor es nuestra santificación, debes tomar las decisiones pertinentes pensando en cómo ayudarás a tu hijo en su santificación, pensando que es cristiano. Y si no lo fuera, pensando en cómo vas a predicarle el evangelio, vas a llamarlo al arrepentimiento para que venga a Cristo, orando por él, muchas veces poniendo límites que lo guarden y lo cuiden. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Tenemos que crecer en amor, abundar en amor, pero para ello el requisito es tener conocimiento de lo que Dios llama amor, de lo que para el Señor es amor, cuál es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, que nos expresa su amor de esa manera. Dice también Pablo, agrega algo, dice, y en todo conocimiento. Esa es la palabra que utiliza la Reina Valera. Y alguien podría decir, ¿no acabamos de hablar ya del conocimiento? ¿No esta ciencia quiere decir conocimiento? Sí, hermanos, es conocimiento. Permítame usar una palabra diferente aquí. Podríamos entenderla como, y en todo discernimiento. Esta es la traducción o este es el término que utiliza la Biblia de las Américas. Y este aspecto se sigue refiriendo, por supuesto, al amor y conlleva la idea de saber diferenciar cuál es la mejor manera de amar a los hermanos que tengo alrededor mío. Es el cómo los voy a amar. Mientras que la ciencia, el conocimiento verdadero, tiene que ver con el qué voy a hacer. Este es el cómo lo voy a hacer.
El discernimiento, ¿cómo voy a hacer esto? Discernimiento, hermanos, es saber distinguir, es saber ver con claridad, es identificar. Una persona sin discernimiento no puede ver claramente. Una persona sin discernimiento vive engañada constantemente. No sabe diferenciar una cosa de otra, no sabe distinguirla, no sabe identificar. A veces tenemos la idea, hermanos, de que discernimiento simplemente es saber qué cosa es buena y qué cosa es mala. Pero eso no es el discernimiento. El que tiene problemas identificando lo bueno de lo malo, no tiene carencia de discernimiento, tiene abundancia de necedad. La Biblia lo llama necio. Eso es lo más básico y mínimo necesario para una persona. Diferenciar lo que es correcto de lo que no, lo bueno de lo malo. Pero para eso no se necesita discernimiento. Para eso se necesita darle la espalda a tu necedad. En este caso, discernir en realidad tiene dos sentidos. Por un lado, es darse cuenta y poder distinguir o separar lo que es bueno de lo que parece bueno. Ese es un sentido del discernimiento. Fuera muy fácil, hermanos míos, vivir la vida decidiendo siempre lo que es correcto. Si el diablo dijera, yo soy el diablo, mira, esto es mentira, mira, esto te va a hacer mal, mira, esto no te hace bien en tu vida espiritual. Sería fácil entonces como cristianos decir, yo sé que por ahí no voy. Pero no es la manera en que la vida cristiana se desarrolla. Muy por el contrario, desde el jardín del Edén, siempre, que dice la Escritura, que Él ha engañado. Es un engañador y un mentiroso. Nos hace y nos presenta un panorama que parece bueno, pero no lo es. El discernimiento, en un sentido, es poder diferenciar esas dos cosas. Lo que es verdaderamente bueno, lo que agrada al Señor, y aquello que se nos presenta como si fuera bueno, pero no lo es. Ese es un sentido del discernimiento. En ese sentido del discernimiento, tenemos algo también muy básico, que es poder decir, no, esto no es bueno, esto sí lo es, aunque parece que es bueno, yo sé que no. Por otro lado, el discernir es también la capacidad de identificar lo que es bueno de lo que es mejor y de lo que es lo mejor. En ese sentido es que Pablo está hablando aquí, porque está hablando de cristianos, está hablando a la iglesia. En el contexto de este pasaje, Pablo ora para que los hermanos en Filipos desarrollen este discernimiento, que ellos vayan creciendo y puedan amarse los unos a los otros, no solo de buena manera, no solo de una mejor manera, sino de la mejor manera posible. Ese es el llamado de Pablo, esa es la oración de Pablo y ese es el llamado que hace a la iglesia en Filipos. Hermanos, yo sé que ustedes se aman. Es claro para mí que ustedes aman al Señor y es claro para mí que ustedes se aman y aman al pueblo de Dios. Pero mi oración es que sigan creciendo en ese amor y no solo se amen como se aman, sino que se amen de una mejor manera y aunque se amen de la mejor manera posible. Así es como van a abundar el amor. Ese es el requisito. Crecer en el conocimiento de Dios y en la voluntad de Dios para saber lo que le agrada a Él. Crecer en la manera, discerniendo cómo debo amar a los demás de la mejor manera. El discernimiento tiene que ver con la aplicación del amor entre hermanos. ¿Cómo debo amar a mi hermano de la mejor manera? Es un discernimiento, hermanos, que se va desarrollando y que debe entenderse como tener buen juicio, como tomar la mejor decisión ante una situación, una persona, en un momento y en un lugar. ¿Qué debemos decir, hermanos? ¿Qué debemos hacer? ¿A quién debemos hacer qué? ¿Para quién debemos hacer qué cosa? ¿Cuándo, cómo y en dónde? ¿Cómo debemos actuar en amor? Hermanos, eso es el discernimiento que Pablo nos llama a tener. A veces, hermanos míos, lo mejor es callar. A veces, hermanos míos, mostrar amor significa ser prudente. En otras ocasiones es obligatorio hablar y actuar para mostrar amor. Pablo quiere que la iglesia en Filipos desarrolle este tipo de entendimiento.
¿Quién es aquel hermano? ¿Quién es aquella hermana a la que vas a mostrar amor? ¿Cómo crees que es la mejor manera de mostrar amor? ¿En qué circunstancias está? ¿Cuál es su situación? Todos nosotros somos diferentes, hermanos. Hemos crecido de manera diferente, pasamos por diferentes necesidades, estamos en un momento en nuestra vida cristiana que no es la misma. Y Pablo nos dice, sean inteligentes conociendo la voluntad de Dios y disciernan cuál es la mejor manera de mostrar ese amor a los demás. No todos necesitan exactamente lo mismo, no todos están pasando por la misma situación, no todos están en el mismo nivel de crecimiento espiritual y todos necesitan ser amados, pero cada uno debe ver por su prójimo, por su hermano, cuál es la mejor manera de amar. Eso es el discernimiento del que Pablo nos habla. Dice todo discernimiento, lo que se refiere a toda situación, toda persona. Y es que la mejor manera, hermanos míos, el mejor lugar para practicar y entrenar este discernimiento es en casa. Es en casa, en verdad. Si pensamos en que nuestra iglesia tiene que crecer y abundar en amor, no lo vamos a conseguir viniendo los domingos intentando hacerlo aquí por unos minutos. Esto tiene que comenzar en la casa. En la medida en que en la casa, en el hogar, en la familia, se vaya desarrollando este conocimiento de la voluntad de Dios, se vaya desarrollando este discernimiento de cómo amarnos los unos a los otros, cuando lleguemos, hermanos míos, hemos entrenado toda la semana. Hemos practicado toda la semana. Le hemos pedido a Dios que nos ayude primeramente en nuestro hogar a saber cómo debemos amar primeramente a los que me rodean de manera inmediata. Esto es muy claro, creo yo, hermanos, si ponemos el ejemplo de aquellos que tienen más de un hijo. No todos los hijos son iguales, cada uno es diferente, reacciona diferente a la corrección, por ejemplo. Hay niños que necesitan una explicación y con la explicación les basta, corrigen su conducta. Algunos necesitarán un poco más de incentivos, un poco más de consecuencias, un castigo quizá. Otros necesitarán incluso una corrección con vara. Hermanos míos, cada uno necesita ser corregido, y es que la corrección en la casa, uso este ejemplo, porque corregir a los hijos es amar a los hijos. El que no disciplina a sus hijos no los ama, los aborrece, dice la Escritura. Pero no todos pueden ser corregidos iguales. Debes cuidar tus palabras, debes saber qué es lo que va a producir en el corazón de tu hijo la reacción que tú quieres que produzca, que es un amor por la obediencia, un amor por Cristo, un respeto hacia tu persona. Muchas veces queremos tratar a todos los hijos de la misma manera o simplemente decir, bueno, es que así me educaron a mí, así lo voy a hacer también. Y lo que no estamos viendo es que estamos produciendo en nuestros hijos lo contrario. Los estamos empujando y presionando a que reaccionen ante el pecado. Los estamos irritando. Entonces, hermanos, cada uno tiene que mirar y discernir este tipo de cosas. Lo mismo pasa en la relación matrimonial. El hombre no entiende lo que es amor del mismo modo en que la mujer entiende lo que es amor. Y uno dice, bueno, y hermanos, si aquí alguien se declara inocente, me voy a pegar a él y explíqueme cómo. Me declaro culpable. Yo entiendo como amor lo que yo entiendo que es amor y pienso que mi esposa va a entender eso igual que yo. Y no es cierto. Debo aprender a discernir. Hermano, debes aprender a discernir lo que tu mujer entiende como amor. Porque probablemente tú dices, pero si yo estoy haciendo esto, sí, pero no está entendiendo porque no es la manera en que ella entiende, no es su necesidad primaria, cuando como hombre quizá tu necesidad primaria es otra. Es ahí, hermanos míos, en el hogar, cuando vamos desarrollando esto, que podemos entonces juntarnos como el pueblo de Dios y decir, he entrenado toda la semana, he estado practicando discernimiento, he estado creciendo en el conocimiento de Dios, estoy abundando en amor en casa. Hermanos, puedo abundar un poco en amor para con ustedes, porque yo sé lo que es estar discerniendo todo este tipo de cosas, buscando la mejor manera de expresar amor. Necesitamos, hermanos míos, discernimiento para relacionarnos de manera que juntos nos edificamos en amor. Ese es el punto en esto, que no podemos pensar que vamos a crecer en este amor y abundar en este amor y que el mundo de afuera nos verá y entonces dirán, oh, mira, esos son discípulos de Jesús porque se aman los unos a los otros. Pero si no crecemos en eso,
Si no practicamos, si no desarrollamos ese discernimiento, no será imposible. Por eso es que esto Pablo lo está diciendo a manera de requisito. Esta es la oración de Pablo por los filipenses y esa debe ser también la oración nuestra los unos por los otros. Saber cómo amar a cada hermano de la mejor manera. Cómo saber, cómo distinguir la mejor manera de hablar a los que me rodean. ¿Cómo debo hacerlo? Y quiero hacer una importante aclaración aquí. No es cómo debo ser yo amado. Porque podemos cometer inmediatamente después de escuchar esto, hermanos, el pecado de decir, ya ven, deben amarme de esta manera. Pero no es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo, dile a tus hermanos la mejor manera de amarte. La exhortación de Pablo es, tú ve y ama sabiamente. Tú ve y ama sabiamente, porque es en ese proceso de crecer en el conocimiento, es ese proceso de crecer en el discernimiento de cómo amar, que adivina qué, te vas a volver más amable. ¿Te has preguntado si eres una persona amable? Y no estoy utilizando aquí el término amable como sinónimo de cortesía. Amable, que puedes ser amado con facilidad. Muchas veces aquel que dice es que no me aman en la iglesia como a mí me gustaría que me amen. ¿No te has preguntado quizá que eres poco amable? ¿No será que Pablo te está diciendo crece en sabiduría en cómo aprender a amar a los demás? Porque aquel que ama a los demás es fácil de amar. Y hermanos, no me malinterpreten. Gloria a Dios por los hermanos que son difíciles de amar en la iglesia porque nos ayudan en nuestra santificación. Sin embargo, todos tenemos el mandato de crecer en esa sabiduría en cómo amar. Y en ese proceso, hermanos, nos vamos amando los unos a los otros. Y entonces aquel que dice es que a mí no me aman como me gusta que me amen, empieza también a ser más amable y se nos hace más fácil amarle. No pongamos, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero me adelanto un poco, y no pongamos como piedra de tropiezo a otros dificultad para amarme, porque eso también es una piedra de tropiezo. Cuando dicen, es que el hermano tal, es que la hermana tal, muy delicado, muy delicada. Esa es la manera cortés de decirlo. Te están diciendo, eres difícil de amar. Y aún tengo el mandato de amarte. Y aún me debo esforzar y debo orar para esa sabiduría en amarte. Pero no me estás ayudando, hermano, no me estás ayudando. Entonces, hermanos, debemos crecer todos en ese proceso de amarnos con sabiduría. De amarnos con sabiduría. Ese es el punto de Pablo aquí. Algunos necesitarán instrucción bíblica. Esa es una forma en que mostramos amor a otros. Algunos necesitan instrucción bíblica. ¿Te has preguntado, has dicho quizá, has pensado, ¿por qué mi hermano actúa así? Como que eso no está muy bien. ¿Te has preguntado si ha tenido la instrucción bíblica adecuada? Probablemente no sabe. Debemos orar antes de actuar. Orar por mi hermano y decir, creo que debo hablar con mi hermano de esto. Tal vez no sabe. Algunos necesitarán corrección bíblica. Lo sabe, pero no lo está haciendo. Hermano, debo corregirte. Y debo orar antes por mi hermano. No es que de pronto voy y empiezo a hablar. Ora primero. Es lo que hace Pablo. Orar por ellos primero. Orar por esa área específica en la vida de mis hermanos, en donde probablemente el Señor quiere usarme como medio para ir y decir, hermano, yo sé que tú sabes esto. ¿Qué está pasando? Algunos necesitarán aliento bíblico. Aliento bíblico no es palmaditas en la espalda y decir, ya verás que todo va a salir bien. Aliento bíblico es usar la palabra de Dios para mostrar las promesas del Señor y alentar a mi hermano a que se aferre a ellas. Y muchas veces eso se ve en sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran. Lo estoy alentando, agarrándome de la Escritura, pero estando a su lado. Y algunos hermanos necesitan quebrantamiento bíblico. Y eso también es necesario. Algunos, la instrucción no hizo nada, la corrección no funcionó, el aliento no sirve. Señor Padre, quebranta a mi hermano. Quebranta a mi hermano. Y vamos a estar a tu lado, pero necesita ser quebrantado muchas veces. Porque el Señor a los que ama, disciplina. Punto número 2 en esta mañana, hermanos, el propósito. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué debemos crecer en amor? ¿Por qué debemos abundar y abundar más en amor, en ciencia y en todo conocimiento? Dice el versículo 10.
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Note estas dos palabras aquí, o estas dos expresiones. Para que, y la otra en el mismo versículo dice, a fin de que. Este es el objetivo, esta es la meta, esta es la finalidad de crecer en ciencia y en todo conocimiento. En tener conocimiento verdadero y todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor. Esto va obviamente conectado. Pablo empieza a extender la idea que comenzó. Tiene que ver con saber elegir, decidir la mejor forma. El contexto es una manera en que yo llevo a cabo esa muestra de amor por otros. Es la oración de Pablo por los filipenses. Eso necesitaban ellos, seguir creciendo en amor, ejercitar ese amor, fortalecer ese amor, y todo hecho de una mejor manera, de una manera óptima. Y es lo que necesitamos todos nosotros aquí, hermanos. Necesitamos esa oración los unos por los otros. Necesitas, hermana, orar por tu esposo y pedirle a Dios que Él crezca en aprobar lo que es mejor en el contexto del amor. Necesitamos, hermanos, orar por nuestras esposas para que ellas crezcan en mostrar ese amor de una manera óptima hacia los demás, hacia los hijos, hacia nosotros mismos. Debemos orar los unos por los otros. Esto no va a suceder de manera mágica. Pablo basa toda su teología en el conocimiento de Dios y la voluntad de Dios, y eso le lleva, porque él conoce a Dios y la voluntad de Dios, le lleva a estar de rodillas constantemente. Y eso es lo que debe producir también en nosotros. Constantemente estar orando los unos por los otros. Dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Aquí está el para qué debemos hacer esto. Aquí está el propósito. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Abundar en amor más y más es amar con sabiduría. Sabiduría de Dios. Ese es el amor que nos hace amar sinceramente. Es un amor sincero. Es ser sinceros los unos con los otros. Si no crecemos en amarnos los unos a los otros de la mejor manera, y si no seguimos y continuamos creciendo en ese amor, en ese discernimiento de cómo amarnos, llegará un punto en el que no será un amor con sinceridad. Será un amor hipócrita. Debemos pensar en esto, hermanos. Hay solo dos opciones con respecto a crecer en el amor en la iglesia. Hay solo dos opciones, no hay más. La primera es lo que nos pide Pablo, aprender a amar sabiamente. Crecer en sabiduría en cómo amar. Cómo debemos amar a nuestros hermanos a pesar de sus errores, a pesar de sus faltas, a pesar incluso del pecado que aún mora en los demás, recordando que yo soy lo mismo. Yo soy lo mismo, yo también tengo errores, yo también tengo faltas, todavía hay pecado en mi vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a amar, ser sabios al amar, crecer en esa sabiduría para amar a los demás. Esa es la primera opción y esa es la opción que el Señor nos manda. La otra opción es no querer crecer en sabiduría, no crecer en amor hacia los demás, lo que me va a llevar a un punto a estar fingiendo que amo a los demás, aunque en realidad no los amo. ¿Por qué? Porque cuando estamos de lejitos, hermanos, cuando venimos y superficialmente nos relacionamos, ¿qué decimos? Hola hermano, ¿cómo estás? Bien, bendiciones, gloria a Dios, amén. Listo, así es fácil, así es muy fácil. Pero cuando empezamos a pasar más tiempo y empezamos quizá a intimar, a tener una relación más estrecha con otros hermanos, aún aquel que parece tan piadoso, dices, ya le encontré dónde está el problema. Pues claro, es un hombre pecador, es una mujer pecadora. Tus hermanos te van a fallar. El único que no falla es Cristo. Tus hermanos te van a fallar. Entonces, si tu reacción a eso no es crecer en amor, no es crecer en sabiduría en cómo aprender a amar, lo que vas a hacer es dar un paso atrás y seguir de lejitos diciendo, hola, ¿qué tal? Amén, ¿cómo estás? Gloria a Dios. Lo que es en realidad, hermanos, una hipocresía. Si no
tomamos la decisión de crecer en sabiduría, en cómo amarnos, la otra opción es ser un hipócrita, ser falso. Y di, hola, ¿qué tal? Buenos días, amén, gloria a Dios. Pero no quiero saber nada más. Porque ya cuando uno se empieza a llevar con los hermanos, uno ya le ve sus problemitas, uno ya sabe de sus pecados. No. Pero es que solo esas son dos opciones, hermanos. Crecer en sabiduría, en cómo amarnos. O fingir que nos amamos. No hay un amor real, pero superficialmente parece que sí. Porque nos reímos los unos con los otros. Y no hay nada de malo en eso, hermanos. Obvio que queremos llegar y a veces no se da el tiempo para ser más íntimos. Pero a lo que voy, eso no se puede quedar ahí siempre. No puede ser siempre así. Y que tú nunca hayas en realidad hecho una conexión con tus hermanos en el cuerpo de Cristo, en tu iglesia local. Eso, hermanos míos, es una pantalla. Es una pantalla, es un amor hipócrita. Y la razón es que Pablo nos dice que el propósito de crecer sabiamente en cómo amar es para que seamos sinceros. Lo contrario es hipocresía. Entonces dice Pablo, usted no quiere crecer en amor, no quiere crecer en sabiduría, en cómo amar a los demás, en discernimiento, en la mejor manera de amar a otros. Bueno, usted no va a ser sincero, usted va a ser hipócrita, va a ser falso, va a ser de dientes para afuera. Una vida sincera e irreprensible es una vida llena de amor por Dios y amor real por los demás hermanos. A pesar de que cada uno tiene su carácter, cada uno tiene sus deficiencias, no hemos llegado a la gloria, no hay cristiano perfecto, pero nos esforzamos en saber cómo amar. Y es que la palabra sincero, la palabra que se utiliza aquí es una palabra muy interesante, es una expresión de hecho. En el original griego es una expresión completa, que traducida literalmente dice, a juzgar por la luz del sol. A juzgar por la luz del sol. Déjeme compartirle lo que encontré. Me pareció muy interesante. Dice, esta palabra o esta expresión hace referencia a los bazares orientales donde los recipientes de cerámica se exhibían en habitaciones con poca iluminación. Los comerciantes sin escrúpulos reparaban la cerámica vieja y agrietada y cubrían los defectos con cera. Los vendían como buenos. Pero los compradores inteligentes y sabios sostenían la cerámica al sol saliendo del bazar y juzgaban su calidad por la luz del sol. Imagínese eso, ¿no? Usted está en ese tiempo, ponen una tienda, estos son bazares ambulantes, van vendiendo cosas, y le dice, pase, mire, aquí está lo que vendo. Obviamente dentro de esa tienda que han improvisado no hay mucha iluminación. Le están vendiendo un producto que está malo, pero ellos lo han arreglado de tal manera que parece que está bueno. Pero alguien que sabe, lo toma, déjeme checarlo, y va para afuera y lo levanta y ve si el sol, la luz del sol atraviesa la cerámica. Y si es así, me estás engañando. Esta es la expresión en griego eilekrineia. Significa ser transparente, sin engaño, honesto, puro. Claridad manifiesta en las cosas que se hace y describe a alguien que no teme un examen exhaustivo de sus motivos e intenciones porque no está ocultando nada para engañar a los demás. Esa es la palabra sinceridad. Ahora, hermanos, la idea aquí no es que uno como cristiano no tenga errores, porque los vamos a tener. No es que no tengamos grietas, somos vasijas de barro, hermanos. El punto es no engañar a los otros haciendo creer que no tenemos ningún error. Hacer creer a los demás que somos cristianos y que les amamos, cuando en realidad no es cierto. Ese es el punto aquí. La idea es que somos reales, somos honestos. Hermano, tengo errores, hermano, perdóname de antemano, te voy a fallar, hermano, discúlpame, dime si hay algo en lo que te he ofendido, porque soy humano. Y aunque me esfuerzo, muchas veces me doy cuenta y constantemente me doy cuenta que no he llegado aún. Pero que cuando se le dice a alguien algo y dice, no, eso no es cierto. Nada que ver, sino, no, hermano, simplemente callar y decir, culpable. Perdóname, hermano, ¿qué puedo hacer? Discúlpame. Amémonos, aprendamos a amarnos.
La idea es que no seamos actores, que no seamos actrices de domingo en la mañana, que somos una persona aquí sentados en la iglesia, pero durante la semana vamos a la casa y somos otra cosa. Somos completamente otra cosa. Hipocresía. Que si los hijos hablaran la verdad dirían, usted no conoce a mi papá. O si usted supiera lo que mi papá hace. Usted no conoce a mi mamá. Si supiera lo que mi mamá hace. Por eso es bonito hablar con los niños. Hermanos, debemos crecer en ese amor. Debemos crecer en ese discernimiento. Y debemos crecer en ese conocimiento, en cómo amarnos, esa sabiduría, para ser sinceros, para ser verdaderamente sinceros. Ahora dice irreprensible también. No solo sinceros, pero irreprensibles. Otra palabra muy interesante. Quiere decir que no causa tropiezo a otros, que no es causa de ofensa a los demás. Hermanos, hay una aclaración que quisiera hacer a este respecto, que no era necesaria en el tiempo de Pablo, pero es muy necesaria en nuestros días hoy, porque vivimos en una sociedad moderna en donde todo nos ofende. Todo es causa de ofensa, que si respiramos de esta forma, me ofendí. Es que volteó los ojos para ahí, me ofendí. Es que dijo eso y seguro lo estaba diciendo por mí, porque el otro, me ofendí. ¿No es eso lo que está diciendo el Señor cuando dice irreprensible? ¿No es eso lo que está diciendo el Señor cuando dice no sean causa de ofensa a otros? ¿Quién define, hermanos, lo que es ofensivo y no es ofensivo? La palabra de Dios. Es ahí donde tú tienes que estar agarrado. Si tu hermano, si tu hermana ha hecho algo que a lo mejor no te gusta, pero no es que sea ofensa, no te ofendas. Aprende a lidiar con eso. Aprende a lidiar con eso, no es ofensa. Pero vivimos en un tiempo, como dije, que ya todo es ofensa. Todo es ofensa. Y no es lo que está hablando el Señor. El punto es que de manera general vemos la vida nuestra y nos esforzamos para no ser piedra de tropiezo a otros. Nos esforzamos para no estar ofendiendo. Por eso debemos desarrollar prudencia al hablar. Por eso se entiende. Lo que no queremos, hermanos, y como dije, esto es una aclaración que hago porque el tiempo en el que vivimos amerita esa aclaración. Es necesaria esa aclaración. No quiere decir que, ya ven, no me pueden ofender porque yo me ando ofendiendo por todo. No. Eso es otra cosa. Que tú seas un enojón, eso es otra cosa. No de eso se trata. Y a lo mejor ser enojón es uno de tus pecados con los que estás batallando y estás en un proceso de santificación. Oraremos por ti. Pero no puedes poner eso como pretexto para decir, es que todo el mundo me ofende. ¿No? Sino que el Señor nos dice, de manera general, vayamos a la Escritura, interactuemos los unos a los otros, siempre pensando en que no estamos haciendo que nuestro hermano, sobre todo los más pequeños, tropiecen y vayan a caer en un pecado simplemente porque me vieron a mí, que soy un cristiano o una cristiana que ha tenido más años en la iglesia, y dicen, pero si ella lo hace, porque yo no. Cuidado. Viene un nuevo creyente, gloria a Dios, y dice, este hermano ha estado tantos años en la iglesia y vive así, debe ser que eso se debe hacer. ¿Por qué? Dice, cuidado. De manera general, vivimos tratando de siempre dar el mejor testimonio para Cristo y por Cristo, que sea auténtico y real. Que sea auténtico y real. A eso se refiere. Entonces, hermanos míos, mucho cuidado con eso. De nuevo, no nos ayuda el tiempo en que vivimos. Y para ser completamente honestos con ustedes, pensé mucho en la hombría. Pensé mucho, hermanos, en cómo el Señor nos diseñó a los hombres y a las mujeres de maneras diferentes. Y entiendo que muchas veces nuestras hermanas, las mujeres, pueden ser más susceptibles a ciertas cosas. Debemos cuidarnos. De hecho, la Escritura, ¿qué nos dice acerca de nuestras esposas y las mujeres? Que debemos tratarlas, hermanos míos, atención aquí, me apunto también, como vaso más frágil. Amén. Es la manera en que debemos tratar a las mujeres, como vaso más frágil. Pero hermano mío, eso no lo dice de los hombres, porque los hombres son hechos de otra manera. No te voy a tratar, hermano, por mucho que te ame, como un vaso más frágil, porque no lo eres. No lo eres. No te ofendas. Aprende a desarrollar una piel dura de hombre, decir, así son las cosas. Pero no te me ofendas por cualquier cosa porque tú no eres vaso más frágil. Y no pienso tratarte como vaso más frágil porque la Biblia dice que a las mujeres las tratemos como vaso más frágil. Si yo te trato como vaso más frágil a ti, estoy en contra de lo que la Escritura dice.
Así que hermanos, varones, hombres, aprendamos también a no estarnos ofendiendo por cualquier cosa. Hombre, no pasa nada. Somos hombres, mujeres. Ok, hermanos, tengamos cuidado. No solo de hombres a mujeres, sino también de mujeres entre mujeres. Son vasos frágiles, tengan cuidado en cómo se tratan. Prudencia, sabiduría, aprender a amar, ese tipo de cosas. Así que, hermanos míos, esto es lo que nos está pidiendo el Señor aquí. Además dice, para el día de Cristo, ¿cuánto tiempo vamos a estar creciendo en esta sabiduría, en cómo amarnos, discerniendo cómo debemos relacionarnos los unos a los otros? Dice el texto, para el día de Cristo. Este para debe entenderse como hasta el día de Cristo. La idea es mirar el día en que Cristo regrese como un destino al que nos dirigimos. Estamos en el camino, estamos yendo para allá con Él. Avanzamos hacia Él y debemos vivir creciendo en amor. Debemos vivir en este mundo de manera sincera e irreprensible hasta que Él vuelva. Esto nos habla, hermanos míos, de la duración, el tiempo en que como iglesia debemos continuar creciendo en amor con sabiduría sincera e irreprensible. Nunca vamos a parar de crecer en esa sabiduría. Puede ser que haya un hermano que lleva muchos años o una hermana que lleva muchos años en la vida cristiana, es un hombre piadoso, es una mujer piadosa, y dice uno, wow, ¿cómo el Señor ha usado a esta hermana en mostrarnos amor? Gloria a Dios, pero no ha llegado aún. Tiene que seguir creciendo. Así el que viene comenzando tiene que empezar a crecer, así el que lleva mucho tiempo en la fe tiene que continuar creciendo. Hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que veamos al Señor cara a cara. No vamos a parar de crecer, es un reto para todos nosotros, sin importar cuánto tiempo has sido cristiano, sin importar cuánto tiempo has estado en Cristo, debemos continuar aprendiendo a amarnos hasta que nos encontremos con el Señor. No hay momento en que uno diga, bueno, yo voy avanzadito, ustedes les espero, voy a parar en mi crecimiento en sabiduría, porque les quiero esperar, hermano. No, usted tiene que seguir creciendo. De hecho, si usted ha crecido hasta ese punto y continúa creciendo, es un aliento para los demás y es un ejemplo y modelo a seguir para los demás. Hay que seguir creciendo en ese amor. Mire que dice Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el modelo perfecto, Cristo Jesús, en amarnos los unos a los otros como hermanos, crecer en esa sabiduría. Punto número 3 en esta mañana, el resultado. ¿Cuál es el resultado de abundar más en amor? ¿Cuál es el resultado de crecer en toda ciencia y todo conocimiento en el amor? ¿Cuál es el resultado de vivir de manera sincera en amor e irreprensibles en amor? El resultado es este, hermanos, versículo 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En el versículo 11 Pablo nos habla del producto, aquello que produce el estar creciendo en amor sabiamente. Esto es lo que va a producir el estar creciendo en amor. Esto es lo que se va a ver, la evidencia de que yo estoy abundando más y más en amor. La idea general aquí es la imagen de un árbol que da frutos. Es un árbol, de hecho la palabra de Dios nos dice aquí, llenos de frutos. ¿Usted ha visto un árbol con fruto? Yo imagino que sí. Imagínese un árbol lleno de frutos. Eso llama la atención inmediatamente. No es que tenga por aquí uno o dos, es que está lleno de frutos. Está lleno de frutos. Esta es una metáfora usada no de manera escasa en el Nuevo Testamento. Es la idea de llevar o tener fruto. Voy a poner algunos ejemplos en algunos diferentes pasajes. Y mientras lo hago, hermanos, quisiera que vayamos viendo a qué se refiere la Escritura cuando se nos dice algo acerca de frutos, tener fruto, llevar fruto. ¿Cuál es esta metáfora que utiliza el Señor? ¿Para qué la utiliza? ¿Qué es lo que nos está dando a entender? Quizá uno de los pasajes más conocidos es Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5, en versículos 22 y 23, creo que todos hemos escuchado el fruto del Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor,
la primera característica, el primer aspecto de ese fruto es el amor precisamente. Amor, gozo, no creo que sea casualidad. Se nos está hablando por Pablo en esta oración a través de acerca del amor, pero ya nos habló acerca del gozo. Y son precisamente dos aspectos o dos características del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. Usted quiere estar irreprensible, crezca en el fruto del Espíritu. Pero mira ahora que dice Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, el versículo 9, dice lo siguiente. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y el 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Se dan cuenta cómo esto conecta con lo que estamos viendo en Filipenses? Dice, para que aprobéis lo que es mejor. Y aquí dice, para que comprobéis. El versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Filipenses, en la misma carta a los Filipenses, tenemos en el capítulo 4, versículo 17. Y de nuevo, tenga en mente, ¿qué es esto de los frutos? ¿Qué es esto del fruto? Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahí está, que abunde, que haya mucho, hay mucho fruto en la vida de un verdadero creyente que, como es genuino, tiene esa marca distintiva del amor y ha ido abundando en amor, en toda ciencia, en todo conocimiento, en discernimiento y ahora está lleno de frutos. Santiago, capítulo 3, va a ser un poco más específico y concreto en qué es esto de los frutos o el fruto. Santiago 3, versículo 17 dice, pero la sabiduría, de nuevo ahí está el conocimiento, el discernimiento, la sabiduría, dice que es de lo alto, es primeramente pura, sinónimo de sincero, real, sin engaños. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Énfasis en que hacen. Hay algo que hay que hacer. Para que otros vean que somos llenos de fruto, hay algo que nos corresponde hacer. Es algo conductual. Es algo que vas a experimentar porque me vas a ver vivir de una manera específica. Voy a tener frutos. Tito capítulo 3, versículo 14. Dice Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. De nuevo la palabra fruto. ¿Cuál es el contexto de lo que está diciendo Pablo a Tito aquí? Dice que cuando estaba su equipo de trabajo, Artemas, Tíquico, en Nicópolis, estaba también Zenas, Apolos. Ellos estaban haciendo la obra del ministerio. Y en esta carta que le manda a Tito, le pide que los hermanos aprendan también. Este también es importante. Dice, hey, aquí tengo hermanos que están sirviendo en la obra del ministerio, que están ministrando al cuerpo de Dios, que están llevando el evangelio, que están enseñando a las iglesias. Los que se quedan ahí no se pueden quedar sentados. Que aprendan también, dice, a ocuparse, a actuar, a obrar. Dice, buenas obras para los casos de necesidad, es decir, en lo que se necesite. En lo que se necesite, estos hermanos tenían que haber aprendido a obrar, a actuar, a moverse. Y dice, para que no sean sin fruto. Es decir, hermanos, ¿qué entendemos de estos pasajes? Que podemos concluir que el fruto son buenas obras. Esos son los frutos. De tal manera que cuando usted ve fruto, el fruto y el fruto aquí y los frutos, está diciendo tu vida, las obras, buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. De eso se trata. Aquello que hacemos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos. No somos salvos por buenas obras, sino para buenas obras. Las buenas obras son el fruto, no la semilla. Porque a veces pensamos en eso. Oh, entonces tengo que hacer esto para que no.
es que si tienes la semilla correcta, el árbol es el correcto y los frutos son correctos. El fruto es el producto, las buenas obras son el efecto, no la causa. Las buenas obras no producen salvación, la salvación produce buenas obras. Es la manera en que el Señor ha organizado las cosas. Ahora, ¿cómo sabemos que alguien está verdaderamente creciendo en amor, abundando en amor más y más, creciendo en conocimiento, en toda ciencia, en discernimiento, está siendo sincero e irreprensible? ¿Cómo sabemos que una persona está verdaderamente en Cristo? Mateo 7 nos lo dice. Mateo 7 dice así, en los versículos 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. Recuerde, ¿qué son frutos? Buenas obras. Por sus obras, por cómo vive, por lo que hace. Así los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Una pregunta retórica que hace el Señor. Es imposible. Si el árbol es de naranja, usted no puede bajar de ahí limones. El árbol da fruto de acuerdo a su especie, de acuerdo a su género. Eso desde Génesis lo vemos. Así lo diseñó el Señor. Así, versículo 17, todo buen árbol da buenos frutos. Es decir, que si nosotros verdaderamente estamos dando esos frutos, es porque hay una obra de Dios en nuestra vida. No puede ser al revés. Dice, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, esto es durísimo. Es durísimo. Podemos decir lo que queramos decir. Podemos sentirnos como queramos sentirnos. Dice el Señor, frutos. ¿Dónde están? No da fruto, es cortado y echado en el fuego. El que sigue. Podremos darle muchas vueltas a esto, hermanos. Pero Jesús fue claro y directo. Por sus frutos. ¿Cómo los vas a conocer? Por sus frutos. ¿Dónde están esos frutos de justicia? ¿Dónde están esos frutos en donde los hermanos están creciendo en amor sabiamente para amarse los unos a los otros? ¿Dónde están? No hay frutos, no hay evidencia, no hay nada. Es producto de tu imaginación, es un sentimiento quizá, es un deseo, pero no es una realidad aún. Y hermanos, digo que es muy duro porque no sé usted, pero yo no quiero ser cortado. Yo no quiero ser cortado ni quiero ser echado en el fuego. Yo quiero asegurarme que estoy llevando frutos. Yo quiero dar frutos. De acuerdo a Pablo, debemos estar llenos de frutos. Ni siquiera, dice Pablo, que tengan por allá algo. Dice que estén llenos de fruto. ¿Cómo hacemos esto, Pablo? ¿Cómo hacemos esto, Señor? Si yo veo mi vida y apenas si hay, quizá está floreciendo, ni el fruto ha salido. Pero bueno, gloria a Dios, hay algo. Pero ¿cómo podemos nosotros ser diligentes para empezar a ser árboles fructíferos, para ser hombres y mujeres, cristianos y cristianas, que estemos llenos de fruto? Continúa el versículo 11 de regreso a Filipenses y Pablo nos lo dice claramente, directamente. No hay misterio, Pablo es directo. Dice, frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Que son por medio de Jesucristo. No pueden haber frutos, hermanos míos, si no es por medio de Jesucristo. No pueden haber. Si usted dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a hacer fruto? No, usted no los puede hacer, es el problema. Tienen que ser por medio de Jesucristo y serán para gloria y alabanza de Dios. Ese fruto no es producto de la voluntad humana, no puede ser producido por el hombre. Tiene que ser una obra milagrosa de Dios que haga dar fruto. Es así, hermanos, como nos llenamos de fruto, estando conectados al cuerpo de Cristo, estando conectados a Cristo mismo, directamente en Él. Si no es por Jesucristo, si no es por la obra que Él hizo en la cruz, si no es porque Él nos ha mandado su Santo Espíritu, nadie podría dar ninguna especie de fruto. Es Él nada más. Jesús lo explicó así en Juan capítulo 15, y con esto termino. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 12. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera,
y mi Padre es el labrador. ¿Sabe cuál es el primer problema que tenemos cuando vemos que debemos ser fructíferos y nos damos cuenta que no estamos siendo lo suficientemente fructíferos como nos manda la Biblia? Que pensamos que nosotros somos el árbol. Yo soy el árbol, yo tengo que dar fruto. Dice Jesús, no. El árbol aquí soy yo. Yo soy la vid verdadera. Él es el verdadero árbol. Él es el árbol. Y dice, todo pámpano, toda rama. Ahí es donde entramos nosotros en la escena. Dice que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Se da cuenta cómo dice, mi Padre lo limpiará? No lleva fruto, está en mí, pero no lleva fruto. Viene a la iglesia, pero no cambia. Está en todo, pero no hay nada en su vida que sea semejante a un fruto. ¿Qué dice el Señor? Dice, mi Padre lo cortará. Pero aquellos que sí están llevando fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Gloria a Dios por la obra del Señor en nuestra vida. Cuando nosotros, sin merecerlo, sin ser capaces de producir fruto, Él nos ha tomado, ha empezado a producir fruto en nosotros. Y en ese pequeño fruto que da, dice Él, yo te voy a limpiar para que lleves más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Dice, por la palabra, es por la palabra, es por la palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pareciera, hermanos míos, que Pablo tiene este pasaje en mente cuando está escribiendo Filipenses, la carta a los Filipenses. Tienen que llevar mucho fruto por medio de Jesucristo. Pareciera que Pablo tiene claro este pasaje. Dice, porque separados de mí, hay ciertas cosas que no pueden hacer. No, dice, nada pueden hacer, absolutamente nada pueden hacer separados de mí. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿Se da cuenta cómo estoy, hermanos, casi convencido que Pablo tenía este pasaje en mente? Porque cuando escribe dice, para la gloria de Dios Padre, para la alabanza y gloria de Dios Padre. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto. ¿Usted quiere levantar gloria al Señor? Sea fructífero, lleve mucho fruto. El Señor fue claro, en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Y dice, permaneced en mi amor. ¿Se da cuenta de nuevo? Pablo hablando a los filipenses acerca de abundar en amor, y Jesús cuando habla de esta vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos, dice, permanezcan en mi amor. Ese es el punto que está haciendo el Señor Jesucristo aquí con respecto a la imagen, a la metáfora que está hablando, en donde Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, el amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Señor Jesucristo, ¿cómo puedo yo permanecer en tu amor para ser fructífero? Guarda mis mandamientos. De nuevo, es claro, hermanos, no hay misterio. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hay gozo, hermanos míos, en cumplir con la voluntad de Dios y guardar sus mandamientos. Ahí es donde se encuentra el gozo. Esto conecta directamente con Salmos capítulo 1. Aquel hombre que medita en la ley día y noche, en la ley de Jehová está su delicia, está su gozo. Y dice, este es mi mandamiento, versículo 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Contexto de este pasaje es, ámense los unos a los otros. Se van a poder amar por medio de Jesucristo si están pegados a la vid verdadera. Hermanos míos, algunos aquí hoy están llevando fruto, gloria a Dios, que sea para la gloria y alabanza de Dios Padre. Pero es necesario que seamos limpiados para seguir creciendo en esas buenas obras, en esos frutos que el Señor nos ha
dado y que ha producido en nosotros. Pero la realidad también es que hay algunos que no llevan ningún fruto, no tienen ningún fruto. Y es necesario que aquellos pámpanos, aquellas ramas, si aquel eres tú, piensa, si no estás llevando fruto, es porque no estás conectado a la vid verdadera. Y es necesario que vengas a conectarte a la vid, que vengas a tener vida conectándote a la vid verdadera, a que seas injertado en la vid verdadera que es Jesucristo. ¿Y cómo se hace eso, hermano? Por la fe y el arrepentimiento en Jesucristo. ¿Quieres llevar mucho fruto, cristiano? No te despegues de Cristo. ¿Quieres empezar a dar fruto, amigo mío? Ve a ser injertado en la vid verdadera por la fe y el arrepentimiento. En capítulo 2 de Hechos, cuando Pedro predicó, les enseñó a todos y les explicó, les mostró por la Escritura quién es Cristo. Y llega un punto en el pasaje en donde Pedro dice, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Eso es el punto de la predicación. Que nos demos cuenta que nosotros por nuestros pecados pusimos a Jesús en esa cruz. Pero el Señor lo ha hecho, Dios lo ha hecho, el Señor y Cristo, el único Salvador. ¿Qué reacción tuvieron los hombres en esa predicación de Pedro? Hermanos, ¿qué haremos? Y esa debe ser tu pregunta hoy, si tú ves tu vida y no hay frutos. ¿Qué haremos? La respuesta de Pedro es directa y clara. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibirás el don de la vida eterna. Por el arrepentimiento y la fe, por gracia de Dios, solo por la fe, somos injertados en la vida verdadera para tener vida y llevar fruto. Si es tu caso hoy y deseas estar conectado, injertado a esa vida verdadera, que sea hoy el día en que le pidas al Señor que por favor te perdone los pecados, te arrepientas y seas conectado a la vida de la vida verdadera. Oremos, hermanos míos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te damos gracias, Señor, por la exhortación que nos hace, Señor. Porque en tu amor, Señor, no nos has dejado, Señor mío, vagando y divagando por cualquier lugar, pensando que en nuestro propio pecado y en nuestra imaginación, Señor, estamos andando en amor, sino que nos has dejado claramente, Señor, el estándar. Nos has dejado claramente, Señor, el camino en el que debemos andar, para que nos demos cuenta cómo estamos, Señor, y que crezcamos sabiamente en toda ciencia, en todo conocimiento, en discernimiento de cómo amarnos. Señor, ayúdanos, porque es por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, porque es para la alabanza y gloria tuya. Ayúdanos, Señor, porque de nuestros propios medios no hay manera de producirlo. Señor, que seamos una iglesia, Padre, que crezca en esa sabiduría al amarse, Señor mío, y que seas tú produciendo, Señor, frutos de justicia, Padre Santo, para tu gloria, Padre. Exalta el nombre de tu Hijo Jesucristo y que la gloria sea para él siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.